Dimensión 1. Perfil, parámetros e indicadores del desempeño docente, primaria. Dimensión 1. Perfil, parámetros e indicadores del desempeño docente, primaria. Díaz Barriga Arce Frida, 2002. Estrategias para el aprendizaje significativo, comprensión y composición de textos. La alfabetización de ningún modo termina con el mero aprendizaje del código, sino que se prolonga hasta las formas más sofisticadas de hablar, leer, escribir, pensar de forma competente. La alfabetización genuina debe permitir desarrollar la competencia cognitiva y comunicativa de los educandos en el más amplio sentido, hacerlos educados y educables, e incluso yendo más allá, posibilitar el desarrollo social, cultural y político de la sociedad o comunidad cultural en que se encuentran inmersos. En tal sentido, las formas más complejas de alfabetización lectoescrita las constituyen la comprensión crítica de textos y la composición escrita como actividades de construcción de significados. Cuando nos enfrentamos a textos por vía interpretativa o productiva, aprendemos nuevas formas de pensamiento y discurso que no serían imaginables sin ellos. El lenguaje escrito como función psicológica superior se adquiere gracias a la asistencia de otros que saben más. Se aprende y se desarrolla cuando se participa con ellos en ciertas prácticas socioculturales y educativas. De este modo, leer y escribir también se entienden como actividades que se construyen conjuntamente con otros. Los principales atributos que debe poseer un buen lector son: el uso activo del conocimiento previo pertinente, la capacidad de seleccionar y emplear de manera flexible y autorregulada estrategias de lectura pertinentes. ¿Qué es comprender un texto? ¿Qué es comprender un texto? La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja, de carácter estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del texto dentro de un contexto determinado. Características del lector y el texto en el proceso de comprensión de lectura. Contexto. Lector: habilidades psicolingüísticas, conocimientos previos relacionados con el tema, con los elementos del texto y con el género y estructura del texto. Factores motivacionales y actitudinales, estrategias de lectura específicas, estrategias metacognitivas y autorreguladoras. Texto: contenido temático, estructura textual, nivel de dificultad y extensión, significatividad lógica y psicológica, formato, ayudas y señalamientos. Entre el lector y el texto se da la comprensión, pero siempre en un cierto contexto. Diversos tipos de textos, diversas estrategias de lectura. Un modelo simplificado de los procesos y dificultades implicados en la comprensión. Aquí encontramos niveles de comprensión, el problema de cada uno, niveles de procesamiento, los conocimientos y los resultados. Bueno, ahora en los niveles de comprensión tenemos un texto base y tenemos los niveles de estructura, microestructura, macroestructura y superestructura. Por su parte tenemos un modelo de la situación y la metacognición. Ahora, entre los problemas, en lo que teníamos como un nivel de estructura, el problema es 1. Cuando no conozco el significado de algunas palabras. Sus niveles de procesamiento serían reconocer las palabras y construir proposiciones. Los conocimientos son sobre el significado de las palabras, forma ortográfica de las palabras, reglas que relacionan grafemas con fonemas, y por su parte esquemas proposicional, conocimiento sobre la lengua, conocimiento sobre el mundo físico y social. Como resultado, obtenemos el significado lexical y el predicado o argumentos. Ahora, en el segundo nivel de comprensión, el de la microestructura, el problema 2.1 y guión, cuando pierdo el hilo, niveles de procesamiento, integrar las proposiciones, se requiere conocimiento sobre los textos y sobre el mundo físico y social. El resultado, las proposiciones se relacionan linealmente entre sí.
En el nivel de comprensión de macroestructura, el problema 3 punto y guión, cuando no sé lo que quieren decir. Niveles de procesamiento, construir ideas globales, conocimiento sobre los textos y conocimiento sobre el mundo social, y resultado, ideas globales que dan sentido y unidad. En el nivel de comprensión superestructura, el problema es 4 punto y guión, cuando los árboles no me dejan ver el bosque. Niveles de procesamiento, integrar todas las ideas en un esquema, requiere de conocimiento sobre los textos y conocimiento sobre el mundo físico y social, y el resultado, las ideas se organizan mediante relaciones causales comparativas temporales. Por último, en el modelo de la situación, el problema es el 5 punto y guión, cuando no sé lo que se supone que debo saber. Los niveles de procesamiento, construir un modelo situacional, y los conocimientos que se requieren son sobre el mundo físico y social. El resultado, las ideas del texto se funden con la que ya sabemos. Aquí entran los procesos de metacognición, poner meta, trazar plan, supervisar, evaluar, autorregulación, aprender a aprender. Ahora tenemos los distintos tipos de estrategias clasificadas de acuerdo con el momento, que es el antes, durante y después, en que ocurren en el proceso de la comprensión de textos. Aspectos funcionales y estructurales de la composición escrita, es decir, cuando redactamos un texto. Aspectos funcionales: qué debo decir, cómo decirlo, para quién decirlo, para qué y por qué decirlo. Aspectos estructurales: planificación del escrito, textualización, revisión del escrito. Actividades estratégicas de apoyo para la solución de los problemas que ocurren en la producción escrita. Aquí tenemos tipos de problemas y las actividades o estrategias de apoyo. El primer problema, que es de tipo léxico o gramatical, prevé actividades de uso del código adquirido, uso de reglas gramaticales y consultar fuentes externas como diccionarios, gramáticas expertas, etc. El segundo problema, problemas de tipo organizativo textual. Las actividades que se proponen son consulta de textos reales análogos, consulta de formularios, plantillas o modelos de textos, manuales de estilos, consulta de expertos en redacción y estilo. El problema relativo al contenido prevé actividades de desarrollar ideas mediante estrategias que le permitan reflexionar sobre el tema y consultar libros especializados sobre el tema. La comprensión de textos se definió como un proceso cognitivo complejo de carácter constructivo en el que interaccionan características del lector, del texto y de un contexto. Cuando el lector se enfrenta a un texto para aprender a partir de él, utiliza distintos recursos activamente como estrategias y esquemas. La composición de textos también es un proceso cognitivo complejo autorregulado. Tanto para la enseñanza de las estrategias de comprensión como para las del dominio de la composición, la enseñanza que se ha demostrado más efectiva es aquella que se basa en la transferencia del control y la práctica guiada en contextos dialógicos entre un estudiante y los aprendices. Apreciables docentes en servicio. En el texto original encontrarán las descripciones y ejemplos de cada una de las estrategias de enseñanza y aprendizaje mencionadas. Espero les sea de utilidad este breve resumen. Hasta pronto. Gracias.